Mira quién habla. Llega gracias a Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Cuando tenemos un sueño, cerramos los ojos e imaginamos lo que queremos. soñamos con la felicidad, Con alcanzar el éxito. Soñamos. porque así podemos ser libres. Crea en ti. Lo mejor está por pasar. Porque si amas tus sueños, Aprende a vivir por ellos. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. ¿No puedes escuchar tus películas, deportes, músicas o programas favoritos en el momento que tú desees sin causar molestias a tus seres queridos? ¿El alto volumen de la televisión no te deja dormir y te desvelas toda la noche? ¿O por el contrario, desvelas a tu pareja? ¿Ya no puedes trabajar en tu casa y oficina, escuchar videoconferencias sin tener que estar amarrado a un cable de los audífonos tradicionales? Los Showtime TV Headphone cambiarán tu vida y la de los demás. Relájate viendo tus películas, deportes o programas favoritos a cualquier hora y sin molestar a nadie. Facilita a las personas de mayor edad a tener una extraordinaria calidad de audición y nitidez, para que gocen de sus películas, deportes, músicas o programas favoritos en todo momento, dándoles el bienestar que se merecen. Trabaja en tu casa y oficina. Escucha videoconferencias, audios, presentaciones gerenciales y comerciales en tu computadora, sin estar amarrado a un cable, con el espectacular sistema de Wireless 360 de los Showtime TV Headphone. Podrás usar los audífonos indistintamente en cualquier dispositivo con salida de audio. Escuche con una máxima calidad de audición y sonido los diálogos y el idioma de tus películas o programas preferidos a la perfección. La base viene con una tecnología para recargar las baterías, permitiéndote ahorrar cientos de soles. En el propio auricular podrás manejar los controles de volumen, como también los de encendido y apagado, para que manejes tus audífonos con el máximo confort. ¿Qué esperas? Llama ya y haz tu pedido a los números que aparecen en pantalla. Y además, si haces tu pedido ahora mismo, te llevarás de regalo este fabuloso cojín masajeador, forrado con un suave y abrigador terciopelo. Es liviano y fácil de transportar. Aproveche esta increíble oportunidad única, solo con LifeFit, productos garantizados. ¡Llama ya! Acompáñanos a recorrer la vida divina. Todos los domingos a las 11 de la mañana, Andrea te acompañará en la búsqueda de tu automóvil, inmueble, decoración y acabados, aquí en Vida Divina. Vida Divina. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Solo por Willax. Noticias que sirven. Hoy día Gino Costa ha publicado un estupendo artículo en Perú 21. En él hace propuestas para luchar contra el crimen organizado. Y de otro lado está el tema del uso de la legítima defensa. La verdad es que el caso del cambista Luis Alanoca, quien ayer disparó contra 3 delincuentes que lo asaltaron en Pueblo Libre, ocasionando la muerte de uno de ellos, vuelve a poner sobre el tapete este asunto. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? Tenemos que defendernos nosotros porque no hay quien nos defienda. Las autoridades nos pueden dar garantías. La verdad es que hay una crisis real en términos de seguridad y de políticas relacionadas a la seguridad. Y somos los ciudadanos los llamados a poner el tema, a debatir el tema y a acompañarlo a usted, a presionar y a reclamar, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin futuro. Gino Costa, ex ministro del Interior, tiene una posición permanente, de permanente vigilia respecto de este tema. Leemos siempre sus artículos y nos hace el honor esta noche de acompañarnos. Hola, Gino. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar acá, muchas gracias por la invitación. ¿Qué hacer frente al crimen organizado? Te has preguntado tú a propósito de una conferencia de la que vas a participar la próxima semana en el CADE 2014. Primero, saludar la iniciativa de IPAE de incorporar en este CADE
algunas preocupaciones que no han sido, digamos, las preocupaciones centrales de PAE hasta ahora y que hoy día se convierten, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con seguridad, con justicia, con corrupción, porque cae lo que se plantea es, bueno, ¿qué necesitamos hacer para ser una nación de primer mundo? Podríamos perfectamente en los próximos 15, 20 años, si seguimos creciendo, si fortalecemos instituciones, dar el salto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los grandes obstáculos para ser una nación de primer mundo? Y entonces se han planteado 8 temas, entre ellos los que he mencionado. Entonces, parece que va a ser muy interesante poder tener esta discusión y ver de qué manera avanzamos en definir una agenda para el fortalecimiento institucional, que es fundamental para hacer sostenible el crecimiento. Exactamente, porque lo que han hecho las mafias ha sido penetrar, ¿no es cierto?, las instituciones. Fiscalía, Poder Judicial, Policía, por favor, partidos políticos. Entonces, claro, hay un problema, porque para los buenos fiscales, para los buenos policías, para los buenos jueces, tienen al enemigo, sienten que tienen al enemigo al costado, en casa. Y entonces viene la amenaza, la intimidación, y en otros casos peor, la extorsión, porque se han recibido dineros ilegales, fondos ilegales. El mejor ejemplo es el Ministerio Público, ¿no? Es decir, los fiscales que estaban investigando a Álvarez fueron llamados al orden, perseguidos, y se intentó castigarlos. Y ahora hace unos días, ¿no es cierto?, ya con Álvarez preso, con muchos de sus secuaces prófugos, incluyendo a Belaúnde, Locio, la fiscal Mirabal, que es la fiscal suprema encargada de control interno, la sucesora de Ramos Heredia en ese cargo, para protegerlo al fiscal de la Nación, ha recomendado la apertura de proceso penal contra los fiscales que investigaron el caso de la centralita. Es increíble que eso esté ocurriendo. Que a pesar de todo lo que se sabe y de todas las luces que hay encima, eso esté ocurriendo. En las narices de todos. De todos nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas ya no es la nariz del fiscal. Ya el fiscal está siendo investigado y la verdad es que impacta, ¿no? Impresiona cuando uno ve que una comisión del Congreso solicite el levantamiento del secreto bancario y el detalle migratorio del fiscal de la Nación. Entonces, claro, ¿cómo es posible que el fiscal de la Nación sea también un sospechoso más? O sea, no es un funcionario más, es el funcionario encargado de conducir la investigación del crimen, ¿no? En sus manos está esa responsabilidad. Y ese fiscal fue electo con serios cuestionamientos. Hoy día tiene 2 procesos disciplinarios abiertos en el Consejo Nacional de la Magistratura, hay 3 que están pendientes, y hay una investigación en el Congreso de la República, en la comisión presidida por Mesías Guevara, donde se ha tomado esta decisión de levantarle el secreto bancario y migratorio, ¿no? Entonces la situación es muy grave. En ese contexto, para protegerse, porque el cuestionamiento principal sobre su actuación está asociado al caso de la centralita, Mirabal, que votó por Ramos Heredia, hoy día en control interno, hace esta recomendación, de alguna manera para proteger también al fiscal, coludiéndose, ¿no es cierto?, y demostrando que Ramos, que Láez Bardales y Mirabal son, digamos, parte del mismo grupo, enquistado hoy día en el Ministerio Público, haciéndole el juego al crimen, ¿no? Claro. Ahora, en el año 2000, hacia fines del año 2000, cae Montesinos con todo lo que, digamos, la opereta que había montado, ¿no? Todos sabemos que tenía al fiscal, tenía los 2 fiscales más importantes, los manejaba, les regalaba joyas, y lo que se hizo en el año 2000 fue descabezar, ¿no es cierto? Se descabezó, se reinventó, por ejemplo, la administración de justicia, el sector que administra la justicia. Sí, se creó un subsistema anticorrupción. Bueno, es que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Será muy audaz. Esa es la recomendación, ¿no es cierto? Que frente al crimen organizado necesitamos un subsistema. Claro, la diferencia con el año 2000, sin negar el rol que jugaron, por ejemplo, los procuradores, con José Ugaz, hoy presidente de Transparencia Internacional, y los que trabajaron con él, y los fiscales
y jueces que participaron de este subsistema, sin negar el aporte que hicieron. La diferencia con esa situación es que colapsó el gobierno de Fujimori. Entonces fue mucho más fácil develar, y fue mucho más rápido además el proceso por el cual se develó cómo estaba organizada la estructura mafiosa dentro del Poder Ejecutivo. Hoy día lo que hemos tenido es una ola moralizadora también, pero han caído algunos gobiernos regionales, pero las ramificaciones y los aliados y las complicidades de esos grupos en las regiones, o en el caso de Orellana, no han sido develadas todavía. No, porque quizá quienes han caído porque además estaban metidos en política. Entonces han estado manejando redes, manejando, por ejemplo, invasiones, ¿no es cierto? En otros casos, comiéndose el dinero de las regiones, como el caso de Gregorio Santos, como el caso de Álvarez, pero tenían, la fragilidad, la vulnerabilidad de la política. El político es muy vulnerable en estos tiempos en nuestro país. Y entonces han caído ellos como dirigentes, pero no han caído como cabecillas. Y al no caer como cabecillas, los demás siguen ubicados y siguen moviendo los pernos, ¿no? Esa es mi sensación. Yo creo que lo que necesitamos, como tú dices, estoy por eso tan entusiasmada con tu artículo, son desafíos. Y necesitamos estar a la altura de los desafíos. Necesitamos descabezar esa fiscalía. Esa fiscalía no puede seguir tal cual. No, esos fiscales supremos no pueden seguir en esos casos. Y ojalá que la investigación en el Congreso y sobre todo las investigaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura permitan, ¿no es cierto?, establecer las responsabilidades de Ramos Heredia y de Peláez. Y ojalá que sean destituidos, porque si no lo son, yo creo que las perspectivas para los próximos años son funestas en lo que se refiere a criminalidad organizada en el país. Entonces, si en efecto son destituidos, como yo creo que deberían ser por toda la información que conocemos, se abriría la posibilidad de una limpieza, ¿no es cierto?, al más alto nivel del Ministerio Público. Y eso daría pie para, la emergencia de nuevos liderazgos. Hay gente muy buena, muy limpia, muy competente en el Ministerio Público. Lo que necesitamos es que eso tenga arriba, que esos tengan el poder, que eso conduzca la institución. Y no ocurra lo que nos está ocurriendo ahora. O sea que nos estamos jugando, creo yo, buena parte de nuestro futuro en relación con enfrentar el problema del crimen organizado, con estos procesos de investigación contra Ramos Heredia y Peláez Bardales. Por eso que hay que poner todo el foco, y se están defendiendo muy bien. Mira tú que en el contexto de los cuestionamientos a Ramos y el anuncio de los procesos administrativos contra él, 2 de ellos, por el Consejo Nacional de la Magistratura, la fiscal Mirabal toma esta decisión en relación con la centralita, y Ramos Heredia arma esta cortina de humo, ¿no es cierto?, anunciando un megaproceso contra Burga y contra los dirigentes de todos los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Y el gran público dice que bien. Entonces ahora durante 3 o 4 meses vamos a ver este gran proceso, ocultando en realidad lo más importante, que es qué va a ocurrir con la conducción de la principal institución responsable de enfrentar el crimen organizado, que es precisamente la Fiscalía de la Nación. Claro, por supuesto. Entonces yo confío que más allá de los esfuerzos que puedan hacer para defenderse, la prensa independiente, que ha sido la gran responsable de haber puesto el foco sobre estos señores, lo siga haciendo, y que finalmente, gracias a ese esfuerzo y a la opinión pública, ¿no es cierto?, podamos producir esta gran transformación en el Ministerio Público. Es absolutamente imprescindible. Recordábamos el año 2000, Gino, y dices, claro, se desploma un gobierno, y entonces en el cambio se puede tomar la decisión, se puede abordar el desafío audaz de descabezar. Pero hubo decisión política, pues, hubo voluntad política. Es decir, el gobierno de transición, que era un gobierno tremendamente frágil, era una persona que fue encargada, ¿no es cierto? Lo hizo con mucha dignidad, Valentín Paniagua claramente, con mucha integridad, pero era muy frágil y sin embargo tuvo la voluntad, el carácter y la decisión, y se hicieron
esos cambios que fueron importantísimos en ese momento. Han pasado 15 años, ni siquiera 15 años, y bueno, hay que volverlos a hacer. Y habrá que hacerlos cada vez que rebrote. Como tú has dicho en tu artículo hoy día. Cada vez que rebrote, porque va a rebrotar, ¿no? Va a volver a brotar. Entonces, Gino, ¿qué pasa con el presidente de la República? ¿Por qué no puede tomar él, ante esta emergencia nacional, la decisión de apoyar esos cambios, de liderar esos cambios? El gobierno del presidente Paniagua, además de ser limpio, fue un gobierno sin compromiso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que yo no veo con este gobierno? Veo un gobierno, ¿no es cierto?, en el caso de Belaún del Ocio, en el caso de López Meneses. No hay, digamos, tú no ves un gobierno tomando el liderazgo. Por ejemplo, en relación con López Meneses, nosotros seguimos sin conocer un informe bien sustentado de qué cosa es lo que pasó. Como resultado de una investigación administrativa, ya no queremos saber las responsabilidades penales. Es decir, ¿qué ocurrió en el Ministerio del Interior? 4 generales fueron responsables. ¿Responsables de qué? ¿Recibieron dinero de López Paredes? ¿Por qué recibieron dinero? ¿Qué hacía López Meneses en esta? No sabemos. Ha pasado un año. A pesar de todos sus esfuerzos y lo de la prensa independiente, seguimos en la luna. Claro, porque la otra parte, o sea, el lado del Estado, el lado del gobierno, que es quien tendría que decir, a ver, señores, estos generales han sido castigados porque dieron una orden y la dieron contra tal o cual prestación. No nos dicen nada, y son ellos los que nos tienen que decir. Le interesa al Ministerio del Interior y a la policía saber qué cosa es lo que pasó. Son los principales interesados. Y ahí tú tienes al ministro Resti declarando, yo colaboraré con el Congreso, con la Fiscalía, lo que me pidan, yo colaboraré con ustedes. Muy bien, qué bueno que lo quiera hacer, pero ¿qué está haciendo él para saber realmente qué pasó? No, claro, y la primera ministra ha ido al Congreso y ha dicho, ustedes, que son los investigadores, ¿no es cierto?, todavía no han tenido ningún resultado. Y el gobierno, y ella, ¿con qué cara, no? Sí, y el gobierno es quien tiene que tener que decir. Y mira, lo mismo te diría yo, vale para el tema de los gobiernos regionales, por ejemplo, Álvarez. Es decir, no le interesa a la policía saber por qué la policía permitió que esto ocurriera durante años. ¿Sabían, no sabían? ¿Quiénes sabían? ¿Estaban comprometidos? Lo mismo tendría que hacer el Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público no lo puede hacer, porque los compromisos vienen desde bien alto. El Poder Judicial. O sea, no hemos visto en ninguna de estas instituciones, ¿no es cierto?, un pronunciamiento en el sentido de esto es lo que ocurrió, las responsabilidades institucionales son estas son las personas que van a ser procesadas por su complicidad con estas mafias. En el mejor de los casos, lo que podemos esperar de estas instituciones es que colaboren con el Congreso y con la Fiscalía en lo que se investigue. Claro, pero de verdad suena. Entonces, no es la conducta, ¿no es cierto?, y el gobierno debería empezar a dar el ejemplo, porque si el gobierno lo da, entonces forzaría, ¿no es cierto?, a la Fiscalía y al Poder Judicial a que asuman roles parecidos, que es lo que ocurrió durante la transición con el gobierno de transición. Es decir, un gobierno liderando esto y obligando incluso a las instituciones autónomas a un comportamiento decente, ¿no? Claro, ahora, CADE y PAE, vamos a entrevistar al presidente de IPAE después, toma la iniciativa de abordar el tema. Y un foro donde pues, se trataban temas económicos, porque precisamente reúne empresarios, ¿no es cierto?, está ahora muy preocupado por el tema institucional y por el tema de la seguridad y la justicia, la administración de justicia. Y la corrupción. Y la corrupción, claramente. Primero porque los toca. Es decir, las extorsiones se aplican precisamente a los empresarios, a los que tienen que conseguir las licitaciones, a los que tienen que tramitar permisos, incluso para poder ejecutar una inversión. A los que producen. A los que producen, muy bien. Primero por ahí. Y segundo porque no hay forma de garantizar estabilidad
si no hay independencia en la administración de la justicia en un país. No hay manera, ¿no es cierto? Entonces vamos a reunirnos, vamos a estar tú, voy a estar yo, vamos a ver una serie de otros invitados que no tenemos que ver con los temas empresariales en este foro para abordar estos temas, para pensar en voz alta, para escuchar a algunos expertos. Viene, por ejemplo, el general Oscar Naranjo, el general de la policía colombiana, que logró rehabilitar la autoridad en la policía colombiana, ¿no es cierto?, y recuperar el prestigio, gran parte del prestigio de la policía colombiana, que había sido intimidada y corrompida por el narcotráfico durante tantos años en Colombia. Vamos a escuchar, pero a la vez, y lo ideal sería no quedarnos solamente con las conversaciones, con las charlas, con las exposiciones, sino tratar de conseguir un pronunciamiento que empezara a forjarse nuevos liderazgos precisamente a partir de estas reuniones, de estas conversaciones. Y yo quisiera preguntarte, tú has hablado de 3 desafíos, propones algo muy audaz que realmente si hay que suscribir y firmar ahorita, yo te lo firmo. Hay que descabezar esas instituciones que están mal encabezadas. Y bueno, hay que hacer modificaciones y cambios. Pero de pronto tenemos que pensar en quiénes son los encargados de tomar esas decisiones, o más bien de ejecutarlas. Y son los congresistas. En el Congreso hay un montón de congresistas. Vaya usted a saber cuántos realmente están complicados en todo lo que están siendo denunciados y cuántos no, pero de todas maneras hay un grupo de congresistas que son buenos representantes y que son gente decente. ¿No sería fundamental que les exigiéramos a los congresistas tomar un partido, es decir, ponerse de un lado clarísimo frente a la corrupción e impulsar medidas como los desafíos que tú estás proponiendo? Porque solo con un respaldo de ese tipo se va a poder realmente descabezar esta fiscalía que no va a ir ni para atrás ni para adelante con estas personas. Yo creo que tienes toda la razón. Diría que habría que fortalecer la corriente de opinión pública que hoy día existe a favor de la moralización y la integridad en el país. Y en ese sentido la participación en ese esfuerzo de los empresarios es fundamental, porque su voz se deja escuchar, ¿no es cierto? Tienen un liderazgo natural en la vida del país por el peso económico que tienen, de manera que sería eso muy importante. Ahora, en relación con el Ministerio Público, regresando, eso más que en manos del Congreso está en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución encargada de investigar eventuales faltas disciplinarias e incluso destituir a los responsables de las mismas. O sea que hoy día el foco, diría yo, en relación con el Ministerio Público, hay que mantenerlo puesto no solo en Ramos Heredia y Peláez y Mirabal, sino en el Consejo Nacional de la Magistratura, que los está investigando. O sea, hay 2 investigaciones ya, 2 procesos disciplinarios abiertos con la Ramos Heredia por una comisión en la que el ponente es Gonzalo García Núñez. Y hay 3 casos más que están por venir, ¿no? Entonces hay que ver cómo se desenvuelve eso. Pero la apertura de estos procesos disciplinarios tiene que ser acompañada, porque ahora viene la defensa de Ramos Heredia en ellos. Si esos se conducen bien, eso puede llevar a su destitución. Y hay otros procesos contra Peláez Bardales que son conducidos por Soto Ballenas, candidato a defensor del pueblo. Entonces también hay que prestar atención al trabajo que haga ese equipo de investigación. Yo diría que ahí tenemos que poner el foco en estos momentos, ¿no? Ahora, en el caso de Gonzalo García, ¿no es cierto? Él es militante del nacionalismo. Y el señor no sé si lo será ahora como miembro del Consejo, pero lo fue, ¿no es cierto? Claro. Claramente, ¿no? Fue candidato a la vicepresidencia con 2006. Ollantumala. Y Ramos Heredia es primo hermano o primo de Nadine Heredia. Entonces, tal vez debía inhibirse.
No, más bien lo ha recusado Ramos Heredia y se ha mantenido con el respaldo de lo que queda del Consejo Nacional de la Magistratura, felizmente ya liberados de Vladimir Paz de la Barra. Y yo creo que gracias al trabajo que ha hecho Gonzalo García Núñez hoy día hay dos procesos contra... ¿Tú sientes que podemos confiar en el trabajo de Gonzalo García Núñez? Yo creo que sí. Es muy importante, es muy importante saber. Pero digamos, hay que mantener los reflectores puestos, porque si fuera cierto que él está, digamos, dispuesto a contribuir a la limpieza del Ministerio Público y a hacer un proceso serio, igual hay muchos que se le van a enfrentar, entonces hay que poner los reflectores para apoyar a aquellos que quieren hacer bien su trabajo. En la Italia de hace 22 años, ¿no es cierto?, surge esta suerte de movimiento que luego la gente bautizó como Manos Limpias o Mani Puliti, en fin, pues se lo pudo bautizar con otros nombres, y consistió en que jueces y fiscales decentes, con el liderazgo de uno de ellos, ¿no?, de Antonio Di Prieto, si no me equivoco, pues crean como una suerte de burbuja al interior de la Fiscalía o la Procuraduría, tienen otros nombres. Se consolidan como órganos independientes, profesionales y comprometidos. A toditos los ladrones, inclusive a los altos dirigentes de distintos partidos políticos. Y entonces hay un cambio, pues, y entonces hay una revolución. Quienes apoyan y respaldan a estos jueces y fiscales son los ciudadanos, la gente en las calles manifestando en apoyo, y eso es lo que los sostiene. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr aquí, que seamos los ciudadanos los que apoyemos a estas personas que se van a tener que enfrentar a tremendos tiburones, ¿no es cierto?, y que sientan esas personas que tienen a la prensa y a la opinión pública con ellos, ¿no? Yo creo que el rol de la prensa hasta ahora ha sido fundamental. Tú ves que, digamos, Chávez Álvarez es investigado porque lo exige el resultado de las investigaciones que hacen ustedes los periodistas, y eso genera opinión pública, y la opinión pública se traduce en presión sobre las instituciones. Pero claro, no hemos dado el paso en empoderar a esas instituciones, asegurar que sean conducidas por gente limpia y comprometida y valiente, ¿no es cierto?, y empoderarlas para que hagan su trabajo. Y estoy de acuerdo contigo que eso solo será posible si hay una ciudadanía, ¿no es cierto?, comprometida con ese empeño. Yo creo que el malestar existe. ¿Sí? Cuando tú ves las encuestas de opinión, claro, la gente dice, yo no quiero estas instituciones, no las quiero, no creo en ellas. Eso, por un lado, es desalentador, ¿no es cierto?, porque da cuenta de que las instituciones están muy malas, pero por otro lado, es alentador porque también expresa, ¿no es cierto?, el deseo de la gente de tener otro tipo de instituciones y otro tipo de funcionarios. Entonces, se puede construir, yo creo que a partir de ese gran malestar que existe, ¿no es cierto?, las condiciones que tú señalas. Y está en manos, sobre todo, de ustedes, pero también de expertos como tú, Nino, para identificar a los nuevos líderes. Es decir, estas instituciones tienen que tener liderazgo, tiene que haber un fiscal que sea de pronto superior, ¿no?, que pudiera contar con el respaldo de otro grupo de fiscales y avanzar. Mira, nosotros tiene tenemos que limpiarse. Un grupo, nos hemos organizado, digamos, como grupo, gente que digamos, escribe, piensa, opina sobre los temas de seguridad, y hace poco hicimos un pronunciamiento, y mencionamos algunos de los nombres de fiscales superiores que tienen una trayectoria estupenda, ¿no es cierto?, que podrían asumir las responsabilidades en caso de que quedaran vacantes los cargos de Ramos Heredia, de Peláez Bardal, de Señor Mirabal. O sea, hay gente sana en nuestras instituciones, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Policía. Lo que hay que hacer es que estén empoderados, que estén a la ofensiva, y no arrinconados, ¿no? El trabajo que ha hecho, por ejemplo, el fiscal Juan Carrasco, hoy día está participando en un proceso de ascenso en el Ministerio Público, es uno de los buenos candidatos. Él solo, en el caso de Torres en Chiclayo, no hubo prensa independiente, fue la Fiscalía la que investigó a Torres.
Entonces, tú tienes casos como eso. Y no la Contraloría, curioso, ¿no? A pesar de la cantidad de millones que el tipo se estaba robando. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer esos esfuerzos, reconocer a las procuradoras, ¿no es cierto? A Sonia Medina, a Julia Príncipe, al procurador anticorrupción. O sea, dentro de las dificultades hay mucha gente sana, valiente, honesta, que está haciendo bien su trabajo, y hay que alentarlos, y hay que promoverlos, y hay que respaldarlos. Mientras vamos construyendo esas instituciones que autónomamente, ¿no es cierto? Claro, como tendría que ser, ¿no? Como tendría que ser. Y no, hay otro tema que no quiero dejar de tocar contigo esta noche, y es el tema de la legítima defensa, de la defensa propia, y finalmente el del uso de armas de fuego para defenderte. En el caso de este campista que ha disparado contra los asaltantes, ¿lo iban a matar a él? Los asaltantes de cambistas matan a los cambistas. Sí. Entonces claramente esta persona se defiende. Y se defiende él porque no lo iba a defender nadie más. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Con este señor que... Mira, yo no conozco los detalles de cuáles fueron las circunstancias en que fue amenazado, si quien lo amenazó estaba armado o no. De manera que, digamos, no estoy en condiciones de darte una opinión definitiva sobre el tema. Pero si se está defendiendo, ¿no es cierto?, de un asalto, y hay los antecedentes de cambistas ya asesinados, claro, no veo razón para que no se asuma, ¿no es cierto?, que es un caso de legítima defensa. De hecho, 2 de los que huyeron le robaron. O sea, sí le robaron, ¿no? Necesitamos dialogar este tema, ¿no? Porque también es un tema serio. Nos sentimos desprotegidos. Todavía la policía no ha sido reorganizada y nos sentimos muy desprotegidos. Claro que sí, por supuesto. De manera que yo creo que sería mal mensaje, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial nuevamente más bien procesando a quienes hacen legítimo derecho de su defensa, pero los detalles no los tengo. De manera que no quiero ir más allá. Muy bien, no, está muy bien. Pero, digamos, ya para terminar, el tema de qué hay que hacer para dar el salto al primer mundo en seguridad, una de las cosas de las que yo quiero hablar es precisamente la necesidad de una policía de primer mundo. Por supuesto. Porque, nuevamente, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que hacer, pero yo te diría, si hay que escoger un desafío, la institución fundamental, la columna vertebral de un buen sistema de seguridad democrática es una policía profesional. Y hoy día nosotros tenemos, digamos, una policía muy debilitada por el régimen laboral y por el hecho de que no le pagamos lo que le tenemos que pagar, y entonces la autorizamos a que vaya a trabajar para particulares, y en la práctica la policía está dedicada a trabajar para particulares, de porteros, de guachipanes, y estamos sin un servicio público policial que proteja a los cambistas, que proteja al ciudadano común y corriente. No lo tenemos. Hay un sistema de vigilancia y patrullaje a través de los serenazgos en algunos sitios, pero donde no hay vecinos con dinero para pagar un serenazgo, el serenazgo es muy malo, o no hay nada, porque la policía está, digamos, en otra cosa. Entonces, realmente el salto a una policía de primer mundo es fundamental, y acabar con este régimen laboral es el requisito impresionante que no se haya hecho, ¿no? Imprescindible. Junto con eso, por supuesto, que hay que depurar a la institución, y hay que equiparla, y hay que capacitar, ¿no es cierto? Pero, digamos, si este es un proceso que se va a hacer gradualmente en 4 o 5 años, porque el desembolso de recursos es importante, pero lo podemos hacer, creo yo, si seguimos creciendo razonablemente, hay condiciones para asumir lo que significaría esa inversión presupuestal. Se calcula que necesitamos agregarle 1.1% al presupuesto nacional para poder comprarle el franco a los policías. Es una cosa que lo podríamos hacer en 3, en 4, en 5 años. Y en ese proceso podríamos ir, ¿no es cierto?, creando, digamos, redesplegando la policía, capacitándola, depurándola, equipándola,
y reprogramándola, ¿no? Porque policías dedicados a trabajar como porteros o guachimanes han perdido toda noción de lo que es un sistema organizado de vigilancia y patrullaje. No, por supuesto. Tenemos que fortalecer la inteligencia, La organicidad se ha la terminado. capacidad de investigación criminal. La inteligencia, digamos, acá hay una capacidad de reaccionar, pero lo que necesitamos es una inteligencia que se anticipe, ¿no? Tú ves en los países desarrollados, tú tienes los equipos de inteligencia se están anticipando a los atentados, no están esperando que haya un atentado para investigarlo, están con, sobre todo inteligencia electrónica, anticipándose a la actuación de las organizaciones criminales. No hay ninguna razón para que nosotros que estamos en condiciones de dar un salto al primer mundo, no lo podamos hacer en este terreno. Creo yo que lo más difícil, más que el tema presupuestal, es la falta de confianza en lo público, ¿no? Hemos perdido muchísima confianza en lo que podemos hacer en lo público. Entonces, embarcarse en un proceso como ese es un proceso ambicioso, ¿no? Y tiene que ser una apuesta por tener una institución pública, porque es que las policías son públicas en todo el mundo, no hay ningún país civilizado, de primer mundo, democrático, donde eso esté, pues, en manos privadas. Tiene que ser una apuesta pública. Es el brazo del Estado, es el brazo armado al igual del que Estado. la justicia, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Si no, no hay forma. Si no, no hay forma. La policía a cada rato nos revela su capacidad, pero son unidades. Son unidades, islas de excelencia, ¿no es cierto? A partir de las cuales hay que construir la nueva policía. Exactamente. O sea, al igual sí que en la posible. Fiscalía hay núcleos muy eficientes y profesionales. Exactamente. Gracias, Gino. A ti. Gracias, Chino, por conversar con nosotros esta noche. Vamos a escucharte con mucha atención y, por supuesto, vamos a transmitir parte de lo que propongas en el CADE aquí también, a través de Willax Televisión. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar precisamente con Gonzalo Aguirre, el presidente de IPAE. El CADE Ejecutivos arranca la próxima semana y gracias a la campaña digital que IPAE ha puesto en acción, todos los ciudadanos, a través de las redes sociales, vamos a poder participar. Y eso es un paso adelante. Así es que vamos a volver con el presidente de IPAE y los detalles.